Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara. Estamos en plena contingencia sanitaria, pero contentos y agradecidos de que tenemos salud y tenemos vida. Y estamos aprovechando el interés de las personas en los trastornos del neurodesarrollo y quizá la mayor disponibilidad de tiempo que tengan ahora durante la cuarentena la existencia de difusión en las redes sociales. Yo quiero agradecerle a Elisa Farías que me invitó a su página de Hablemos del Neurodesarrollo, que es un proyecto muy interesante de divulgación. Y ella me pidió que hablara un poco sobre TDAH. Decidí enfocarme en algunos aspectos que me parecieron relevantes en mi asistencia al Congreso Mundial de TDAH, que fue el año pasado. Este congreso lo realizan cada 2 años y el siguiente va a ser híjole, no recuerdo dónde va a ser. Creo que va a ser en la República Checa, no recuerdo muy bien. Pero parece ser que no estamos teniendo ningún problema para la transmisión. Déjenme comparto este video en mi página de Facebook. Bueno, no me sale. Prácticamente toda mi velocidad de internet la estoy utilizando. Bueno, sí, aquí está. A ver, compartir. Déjenme comparto. Sí, creo que ya se compartió. Bueno, no me quiero entretener mucho porque estamos en vivo y no tengo ahorita alguien que me esté asistiendo. Entonces, si ustedes me lo permiten, les voy a comentar un poco sobre este Congreso Mundial de TDAH, que les digo que se lleva a cabo cada 2 años en diferentes lugares del mundo. Este año he viajado menos por obvias razones, pero he estado recordando y de hecho he estado publicando y editando material inédito porque desde hace como 2 años aproximadamente no voy al día en cuanto a los videos que publico en mis redes sociales. Entonces, miren, vamos a hablar de 5 puntos principales que tienen que ver con el TDAH y que se expusieron en este congreso y que me parecen que son aspectos que hay que tomar en cuenta para todos los que tenemos interés en el estudio del TDAH. Y este interés pues es algo compartido no nada más para especialistas o personas que se dedican a este ámbito, sino también para padres de familia, para maestros o cualquier interesado en este tipo de condiciones del neurodesarrollo. Entonces vamos a hablar como punto número 1 del TDAH y su relación con los trastornos del sueño. Número 2, que es algo muy interesante, vamos a hablar del riesgo de sufrir accidentes si eres un adulto que padece TDAH, sobre todo accidentes automovilísticos. Vamos a hablar como tercer punto del TDAH y la adicción al internet, especialmente los videojuegos o juegos en línea. Como cuarto punto, vamos a hablar sobre el TDAH en etapas de la vida poco estudiadas. Por ejemplo, de hecho todavía considero yo que el TDAH del adulto es un tema poco estudiado, pero vamos a hablar sobre el TDAH en bebés y también sobre el TDAH en embarazadas, que también es un área de investigación muy interesante y que todavía no ha arrojado suficientes trabajos que nos permitan hacer recomendaciones, aunque hay ya cierta evidencia para tomar decisiones en cuanto al tratamiento de las embarazadas con TDAH. Y por último, vamos a hablar del TDAH como un problema multigeneracional, que eso se ha visto desde
que empezó toda esta investigación. Que fíjense, hay algo interesante. Aunque muchos consideran que el TDAH es un problema relativamente nuevo, pues en realidad ya es más de un siglo de que se empezó a estudiar. Posiblemente la primera publicación, y digo posiblemente porque pues todavía los historiadores que se dedican a investigar los orígenes de los trabajos de médicos del siglo XIX sobre TDAH, pues todavía no arroja suficiente información, pero al menos de manera oficial sí pudiéramos decir que uno de los primeros trabajos que se publica sobre TDAH fue a inicios del siglo XX, fue en 1902 en la revista Lancet por un psiquiatra británico, George Frederick Steele, que él habla del TDAH como una condición orgánica y que tiene como expresión sintomática la conducta del niño. Que es interesante este planteamiento porque él rompe con la idea tradicional de que la conducta del niño pues entraba únicamente en el área o en el campo de acción de padres de familia, de pedagogos, y él por primera vez logra introducir la conducta infantil dentro del campo de la medicina. Él era un pediatra, ¿no? Y progresivamente esta condición pues empieza a quedar en manos de neurólogo pediatras y de psiquiatras, pero todavía los pediatras siguen siendo especialistas que pueden hacer aportaciones en torno al TDAH. De hecho, con cada vez más frecuencia me invitan a congresos de pediatría a hablar sobre trastornos del neurodesarrollo. He hablado mucho sobre TDAH y sobre trastornos del espectro autista. Bueno, también les quiero comentar que yo grabé un video el año pasado para mi canal de YouTube. Si ustedes están interesados en ver los videos que yo publico en mi canal, pues los invito a conocer este espacio. Ustedes pueden entrar a el canal simplemente tecleando youtube.com/Mauricio Leija, que es mi nombre, y aquí vienen todos los videos que he publicado. Déjenme ver si aquí tenemos a la mano, fíjense, el que se ve aquí, espero que lo puedan ver, el Congreso Mundial de TDAH, así se llama. De hecho, creo que no necesitan entrar a mi canal, si en el buscador de YouTube teclean el Congreso Mundial de TDAH, ya pueden tener acceso a este video, que prácticamente esto lo grabé caminando por la bahía de Lisboa y haciendo algunas reflexiones que me parecían de interés, y de hecho muchas de esas reflexiones tienen que ver con los puntos que vamos a tratar el día de hoy sobre los temas que se trataron en el Congreso. Es un video interesante, muestro también algunas zonas turísticas de Lisboa, y bueno, cuando tengan oportunidad chequen ese video o cualquier otro de los videos que hay en mi canal de YouTube. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema del TDAH y los trastornos del sueño. Que para empezar hay que hacer notar que el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que suele ser la principal obra de referencia en cuanto al diagnóstico psiquiátrico, llamada por algunos, no me gusta ese término, pero así se refieren como la Biblia de los psiquiatras, pues presenta un enorme problema. Uno, que los criterios diagnósticos que se desarrollaron en esta obra para el TDAH, pues prácticamente son aplicables a niños, específicamente a población escolar, son menos adecuados para adolescentes y muchísimo menos para adultos. No se diga individuos en los extremos de la vida, como bebés o como adultos mayores, que también el tema de los adultos mayores prácticamente es un tema muy poco abordado por la investigación, pero cada vez más son los investigadores, los clínicos, los estudiosos de este tema que han hecho aportaciones interesantes en torno al TDAH. Entonces, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, a pesar de que incluye una amplia lista de criterios
para hacer el diagnóstico de TDAH, pues si ustedes lo revisan, que son 18 síntomas divididos en dos listas, una lista que engloba todos los síntomas de hiperactividad e impulsividad y otra lista que engloba los síntomas de inatención. En ninguno de los dos listados, que suman 18 síntomas, y creo, sin miedo a equivocarme, que el TDAH es el trastorno con mayor número de criterios en todo el DSM, pero no aparecen en estos 18 los problemas en el sueño. Y esto es curioso porque los problemas en el sueño son una constante en los niños que padecen TDAH. De hecho, hay algunos niños muy pequeños cuyo primer síntoma o primer manifestación del TDAH, pues resulta que son los problemas en el sueño. He visto varios niños en consulta que padecen como primer síntoma un problema en el sueño, a veces desde los 2 años o incluso antes, que también al entender el TDAH como un problema del neurodesarrollo, eso nos lleva a la noción de que desde etapas muy tempranas de la vida están presentes algunos síntomas. Pero fíjense, aquí hay algo interesante. A diferencia de la psiquiatría del adulto, en donde los criterios pueden verse como fenómenos relativamente estables a lo largo de la vida del adulto, y digo relativamente porque el desarrollo psicológico no termina en la edad adulta. A lo mejor sí un desarrollo muy biológico, muy cerebral, sí podríamos decir que concluye, y podríamos hasta entrecomillarlo, ¿no? Porque Erik Erikson, cuando habla de las 8 edades del hombre, pues habla de diferentes etapas de la vida hasta la vejez. Pero en términos de desarrollo y psiquiatría, pues sí podríamos decir que los trastornos mentales en adultos pueden describirse como una serie de fenómenos relativamente estables a lo largo de la vida, ¿no? Desde que el paciente llega a la vida adulta. Pero con los niños, yéndonos hacia atrás, es diferente. La expresión sintomática va a depender de la edad, del momento del desarrollo de ese paciente. No es lo mismo cómo expresa el TDAH un bebé, o incluso, pareciendo un poco exagerado, yéndonos hacia atrás, un feto en desarrollo, que a lo mejor ya empieza a expresar cierta hiperactividad. No hay mucha investigación al respecto, no tenemos bien desarrollada una perinatología psiquiátrica, pero sí hay madres de familia que nos han platicado que si es que han tenido la oportunidad de estar embarazadas varias veces, el embarazo del niño con TDAH fue un poco distinto, porque algunas madres percibían más movimientos en la matriz, más movimientos del feto. Y que finalmente los síntomas que puede expresar un feto, pues prácticamente se mueve o no se mueve, ¿no? Que por cierto, cuando se deja de mover por varias horas o días, pues preocupa mucho a los ginecobstetras, ¿no? Porque pues quiere decir que las cosas no están marchando bien. Pero prácticamente el feto no tiene un desarrollo cerebral como para tener una amplia expresión o una amplia gama de síntomas, simplemente se mueve o no se mueve. Y pareciera ser, que obviamente hace falta investigación para sustentar esto, que estos fetos que van a ser los niños con TDAH, si es que han heredado esta condición, ya pudieran moverse más, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo los síntomas pueden ser muy variados dependiendo de la etapa de la vida, ¿no? Hay algunos niños, o vamos a irnos más a etapas muy tempranas, bebés, que los padres alcanzan a percibir lo que en psicología se ha llamado un temperamento difícil, que prácticamente 1 de cada 10 niños lo tiene, y es muy común en los niños con TDAH. Son niños que lloran mucho, que se irritan con facilidad, aunque son niños muy pequeños, los padres nos describen que frecuentemente están de mal humor. Son niños que cuesta trabajo calmarlos, que a veces si están llorando porque tienen hambre y se les alimenta, aún así siguen molestos. Son niños que los papás a veces, haciendo comparaciones, aunque no quieran,
pues sí dicen que este bebé de temperamento difícil los hizo ver su suerte, porque si lo comparan con los hermanitos, ¿no?, que nacieron antes o después, pues a veces refieren que sí dieron dificultades, pero que fue más llevadera la crianza. Y los niños con TDAH muchas veces desde que son muy pequeños ya dan algunas manifestaciones. Pero bueno, a lo que voy es que muchos niños muy pequeños, y estoy hablando de niños que se encuentran en el primer año de la vida, ya los problemas en el sueño pueden ser como un foquito rojo que nos hable de que algo sucede con el neurodesarrollo, ¿no? Recordemos también que el TDAH, como cualquier otra condición, es algo que está presente las 24 horas del día, los 365 días del año. El TDAH prácticamente no descansa. Y a veces nos olvidamos de que existe una hiperactividad o una impulsividad nocturna y que se manifiesta con alteraciones en el sueño. Muchas veces niños pequeños que son tratados con el diagnóstico de insomnio, yo les digo a los padres que no es insomnio, que es hiperactividad nocturna, y que a veces sucede que aunque los niños reciben tratamiento, y hay excelentes tratamientos para el TDAH, muy buenos medicamentos, pues a veces resulta que esos medicamentos funcionan 12 o 13 horas a lo mucho, sobre todo medicamentos de liberación prolongada, y entonces el niño se va a dormir, pero durante las horas de la noche la hiperactividad pues está a todo lo que da. Y si es un TDAH grave, es decir, muy sintomático, esa hiperactividad no va a alcanzar a tener un control con el sueño fisiológico. Es decir, la hiperactividad le va a ganar al sueño fisiológico. Entonces vamos a tener un niño que se duerme muy tarde, un niño que a las 10, 11, 12 de la noche está con la pila a todo lo que da, que si bien se llega a dormir temprano, se puede levantar en la madrugada como si ya hubiera amanecido y ponerse a jugar. Y a veces a los papás eso les llama mucho la atención, sobre todo si es un niño muy pequeño. Y ya cuando están un poco más grandecitos, digamos cuando entran a la primaria, lo que a los padres les llama la atención es que pareciera que estos niños tienen una disminución de la necesidad de horas de sueño. Esto al margen de qué tan bueno o malo desde el punto de vista médico sea dormir poco, pero sí es evidente que un niño con TDAH que se desveló, que no durmió bien, a la mañana siguiente anda como si nada. A lo mejor puede andar un poco irritable, pero no se está cayendo de sueño, no se ve somnoliento. De hecho, cuando yo evalúo familias de niños con TDAH, suelo preguntarles, ¿no? A ver, si se hiciera un concurso en todos los miembros de la familia y se le diera un premio al miembro de la familia que es capaz de desvelarse más horas, de mantenerse despierto hasta altas horas de la madrugada, con mucha frecuencia los padres me dicen que es el niño con TDAH el que tiene esa capacidad. Y fíjense, a veces sucede que esta conceptualización del insomnio como una manifestación inicial del TDAH, pues es tratada como tal. En los niños se utiliza mucho la melatonina, y no digo que está mal, de hecho hay mucha investigación que respalda el uso de la melatonina, que es un compuesto que fabrica nuestro propio organismo y que manda este mensaje al cerebro de que es hora de dormir, de descansar, pero a veces no da tan buen resultado porque la solución no va enfocada a cubrir ese aspecto, ¿no? No es de que el cerebro tenga un desfasamiento y no se dé cuenta de que ya cayó la noche, sino que el tratamiento debe de ir orientado a corregir este fenómeno de hiperactividad nocturna. Y aunque sí llega a funcionar la melatonina y algunos antihistamínicos como la difenhidramina o la hidroxicina, se ha visto que dosis bajas de estimulantes, sobre todo de liberación inmediata, por ejemplo una dosis muy bajita de metilfenidato en la tarde-noche, puede bajar un poco el acelere del niño sin sobreestimularlo, sin quitarle el sueño y ayudarle a ir a la cama, acostarse y dormir, porque también para poder conciliar el sueño pues necesitas hacer una serie de cosas que requieren autocontrol, y si los niños son hiperactivos durante la noche, eso va a ser muy difícil
que vayan a la cama y que intenten conciliar el sueño. Entonces ahora se ha visto que aunque originalmente se creía que los estimulantes del sistema nervioso central no deberían de prescribirse por la noche, ya algunos investigadores han hablado de que por las noches se pueden dar algunas dosis bajas. Obviamente cada paciente debe de estar en observación y ver si le funciona este método, y eso puede ayudar a disminuir el problema del sueño. Ahora, lo que a mí me ha tocado ver es que muchos niños con TDAH, aun cuando tomen medicamentos que solamente dan efecto en el día, con el paso del tiempo, a veces unos 3, 4 meses de tratamiento, sobre todo en niños pequeños, los padres sí nos reportan que ha mejorado mucho la calidad del sueño. Obviamente eso no se hace por la vía de la sedación, que ahí es curioso porque muchas personas creen que el tratamiento del TDAH es por la vía de sedar al niño, ¿no? Estás inquieto y te doy un tranquilizante. La cosa no funciona así, más bien es al revés. No se usan tranquilizantes ni sedantes hipnóticos, como se les nombra a este tipo de compuestos muy usados en psiquiatría en niños con TDAH. Se utiliza lo contrario, se utilizan estimulantes del sistema nervioso central. Y les voy a explicar por qué funciona esto así. El lograr el autocontrol de un niño con TDAH no se logra por la vía de la sedación, se logra por la vía de activar o estimular esas áreas del cerebro que se encargan del autocontrol, del freno, de lo que Russell Barkley llama la inhibición conductual. Es decir, el medicamento está yendo a algunas zonas del cerebro y prácticamente, si se me permite esta analogía, les está tronando los dedos a las neuronas para que trabajen, ¿no? Entonces tenemos el cerebro de un niño trabajando más rápido, sobre todo en las zonas que estaban trabajando lento, y un niño que tiene autocontrol, que es capaz de frenarse, de pensar antes de actuar. Por eso es que funcionan los estimulantes y dan este efecto que se les llama paradójico, ¿no? Como un estimulante te va a lograr tranquilizar. Bueno, pues es que te logra tranquilizar porque te activa el freno, ¿no? Así es como se entiende esta paradoja. Y bueno, esto que comentamos de que el TDAH es una condición que está presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pues también nos lleva a recomendar que el tratamiento sea algo continuado. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en no suspender el tratamiento durante el periodo vacacional. Por ejemplo, ahorita en plena cuarentena no sería conveniente que los niños suspendan su tratamiento, porque van a tener más dificultades para adaptarse a las exigencias de su ambiente inmediato. Que además los niños están llevando están llevando clases en línea, entonces también requieren la concentración para poder realizar sus tareas con total normalidad. Entonces no recomendamos que se suspendan tratamientos en esta contingencia. Que fíjense, pasa algo curioso. He visto que los pacientes que padecen TDAH no se han desestabilizado durante este periodo. Y eso creo que obedece a dos cosas. Una, en general los niños, como nunca antes, otra generación en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad estuvo tan preparada para el encierro, para no salir, para mantenerse en reclusión. Esto obviamente se debe a el efecto de los contenidos en internet, ¿no? En redes sociales, los videojuegos que logran atrapar y captar la atención de los niños. Que también aquí hay algo interesante, y bueno, es un punto que íbamos a abordar, y aquí ya me lo estoy brincando, pero no importa. Ya la Clasificación Internacional de Enfermedades, que está preparando la última edición, la 11ª edición, ya va a considerar la categoría de adicción a los videojuegos. Y pasa algo curioso, los padres de niños con TDAH no me dejarán mentir, muchas veces esa hiperactividad, esa impulsividad, ese déficit de atención se controlan cuando el niño está expuesto a los contenidos de una tablet, ya sea que esté viendo un video o esté jugando un videojuego. Y esto se debe a que los estímulos a los que están sujetos los niños con estos dispositivos
pues van estimulando el cerebro y entonces normalizan, entre comillas, el funcionamiento cerebral. Y a veces esa es la única excepción en la cual un niño puede estar tranquilo, puede estar enfocado en el contenido, puede estar sentado. Muchas veces ninguna otra situación, ni siquiera situaciones básicas como sentarte a comer, logra tener a un niño controlado, quieto, enfocado en la alimentación. Algo que se ha visto en niños con TDAH, y ya estas investigaciones son desde el siglo pasado, desde fines del siglo XX, los pacientes que tienen TDAH tienen un mayor riesgo a desarrollar adicciones. En parte por su impulsividad, es decir, no la ven venir, la ven fácil en cuanto a probar una sustancia, no creen que se puedan enganchar. Y también secundario a la serie de dificultades o lo problemático que ha sido su vida cuando llegan a la adolescencia. Y algunos papás pues han considerado que bastaría con informar al niño o evitar que lleguen a sus manos alguna sustancia, pero si ahora ya se va a considerar la adicción a los videojuegos, pues es prácticamente tener la sustancia adictiva en casa, ¿no? Es como tener una tablet en casa, tener videojuegos, es como tener cocaína, tener heroína, tener marihuana. Entonces hay que estar más alerta sobre el descontrol que pueden tener los niños con TDAH, porque no lo puedo decir con fundamento, pero sí me atrevo a creer y a pensar que durante esta cuarentena los niños han abusado de un mayor tiempo en redes sociales. Que de hecho sí, en alguna ocasión platiqué con una madre de familia que me decía que su hijo había ya alcanzado las 10 horas de juego continuo. O sea, imagínense, 10 horas de continuo. Entonces, este problema del TDAH y la adicción al internet es algo que se debe de abordar, ¿no? Y de hecho los psiquiatras infantiles y neurólogos pediatras estamos obligados a preguntar cómo está el patrón de juego en línea o el uso de dispositivos electrónicos en los niños. De hecho, ustedes buscan en internet las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para uso de dispositivos electrónicos. Ahí aparece una serie de recomendaciones sobre edades en las que es apropiado cierta cantidad de tiempo para que un niño esté expuesto sobre todo a las pantallas. Y bueno, regresando al tema de los trastornos del sueño, pues sí sería deseable que en una buena evaluación, y aquí cuando hablo de evaluaciones hablo de un buen interrogatorio, que es lo que los médicos llamamos una historia clínica, una exploración del problema del paciente. Pues sí, aquí sería deseable interrogar sueño e interrogar uso de dispositivos electrónicos. Me les voy a compartir algo de este congreso al que fui el año pasado. Les voy a compartir algunas fotografías que tomé. Esa es de una conferencia que se dio sobre el TDAH y los accidentes, que es un tema muy interesante porque, al menos en psiquiatría, el que se haya podido establecer esta correlación entre el TDAH y el riesgo de sufrir accidentes, pues sí nos lleva a posicionar al TDAH como una de las patologías más problemáticas o que requieren atención pues más temprana. Porque fíjense, ¿cuáles son los problemas que más nos preocupan a los psiquiatras, ¿no? Uno, la depresión, porque la depresión es un trastorno mental que, aunque sea mental, te puede llevar directamente a la muerte, ¿no? Te puede suicidar ante una depresión grave, crónica. O a veces una depresión moderada en un momento de impulsividad puede desencadenar una conducta suicida. Entonces, por un lado, nos preocupa la depresión porque lleva al suicidio. Por otro lado, la anorexia, ¿no? El trastorno alimentario más grave y posiblemente el trastorno mental más grave, porque también ahí te mueres, ¿no? Si no comes, falleces. Y hay casos, obviamente, de anoréxicas cuyo nivel de desnutrición es tan acusado que llegan a tener falla cardíaca y mueren por la anorexia. Es un trastorno mental que te lleva a la muerte. Pero aquí un poco
de manera poco visible se encuentra el TDAH. Si se logra demostrar que una gran cantidad de accidentes automovilísticos están ocasionados por el TDAH, entonces se va a poder establecer esta correlación entre un trastorno mental y conductas de riesgo que pueden llevar a la muerte. Recordemos que una de las primeras causas de muerte en adultos jóvenes son los accidentes de tránsito. Pero no hay que dejarlo así, como, mira, una de las principales causas de muerte en adultos es accidentes. No, ¿qué hay detrás del accidente? Porque el TDAH en sus complejos sintomáticos puede afectar el manejo de un vehículo, ¿no? Ya sea por la impulsividad o también la hiperactividad, que te puede llevar a cierta imprudencia al manejar o a tener como prisa cuando realmente no la tienes por la misma hiperactividad, y eso predisponer a un accidente, o también la falta de atención, ¿no? La distracción. De hecho, casi me atrevo a decir que si un adulto con TDAH llega a un semáforo que está en alto, en el momento en que ve la luz roja, no digo que se va a pasar el alto, pero si ustedes tienen la oportunidad de observar a un adulto con TDAH, observen sus ojos. La mirada empieza a explorar otras cosas, y ahí es donde, cuando se pone en verde, los demás automovilistas están pitando porque el conductor con TDAH ya se distrajo, ya no vio la señal verde, ¿no? No es capaz de mantener la atención o la mirada en la luz roja para ver en qué momento cambia a verde. Entonces, tanto los síntomas de hiperactividad e impulsividad, que nos lleva a imprudencia al manejar, como los síntomas de déficit de atención, que nos lleva a distracción al manejar, pueden incrementar el riesgo de accidentes y llevar a la muerte. Y eso es algo que no está suficientemente estudiado, pero que sí se mencionó en el Congreso Mundial de TDAH. Que fíjense, hay algo interesante aquí. El DSM-5, antes de que se publicara, que esto fue en mayo del 2013, porque antes de ese tiempo estaba la anterior versión del DSM-4 y así hasta atrás, había publicado en su sitio oficial de internet, que es el sitio de la Asociación Psiquiátrica Americana, algunos criterios que se iban a publicar como los criterios del TDAH del adulto. Y ahí mencionaban, que por ahí tengo el material, ya en alguna ocasión se los compartiré, ahí se mencionaba la falta de prudencia para la conducción de vehículos. No sé qué fue lo que pasó, porque en mayo del 2013, cuando todos esperaban que iban a aparecer criterios de adulto en el TDAH, pues no, resulta que no, que prácticamente los criterios diagnósticos no se modificaron en lo sustancial. Sí hay algunas modificaciones de las cuales no vamos a hablar, pero no se modificó en cuanto a criterios para el adulto. Sí está más adaptado a utilizar una entrevista basada en el DSM-5 para un adulto, pero en mi opinión, esos criterios que se venían desarrollando, que nunca salieron, eran más adecuados para poder evaluar el TDAH del adulto. Y bueno, también les quería compartir un poco sobre este tema del TDAH en etapas de la vida en las cuales no se ha solido estudiar. Esta es una conferencia que se dio sobre TDAH y embarazo, y es algo interesante porque los investigadores que presentaron estas ponencias pues sí apoyaron la idea de que sería conveniente que una madre con TDAH, estando embarazada por supuesto, recibiera tratamiento farmacológico. Y ahorita la apuesta va hacia eso, ¿no? Hacia recibir medicación. Se ha hecho investigación, no es suficiente, pero ya algunos autores hacen recomendaciones sobre los estimulantes, que los estimulantes que tenemos aquí en México pues prácticamente son dos: metilfenidato en cualquiera de sus marcas y presentaciones. Aquí las marcas son Ritalin, Tradea, Concerta. Había una que se llamaba Metadate, pero creo que ya no está en el mercado.
Y por otro lado la lisdexanfetamina, que es el Vyvanse, que actualmente esa es la única marca que tenemos en México. Bueno, algunos autores consideran que los estimulantes del sistema nervioso central son tan seguros que vale la pena darlos en el embarazo. ¿Y por qué consideran que vale la pena darlos en el embarazo? Porque siempre es peor tener a una madre embarazada con TDAH. Es decir, incluso al mismo embrión o al feto en desarrollo no le conviene que su madre esté distraída, ¿no? Podría olvidársele a la mamá ir a su cita de control prenatal, tomar el ácido fólico, o con el tema que acabamos de comentar, sufrir un accidente en la conducción de un vehículo donde pudiera perder al bebé. Entonces, desde el punto de vista del producto, es más riesgoso, no vamos a decir, porque si suena exagerado, que un embarazo con TDAH es un embarazo de alto riesgo, pero sí, porque esa categoría habla de otras cosas, y aparte no soy experto en el tema, pero sí podríamos decir que ese producto corre más riesgo cuando la madre padece TDAH y no se trata. Otros medicamentos de uso común en el TDAH, como la atomoxetina, no están suficientemente bien estudiados y entonces no hay esta recomendación por el momento, pero lo que yo pienso es que sin duda en los próximos años se va a demostrar también la seguridad de la atomoxetina al ser un medicamento muy noble que también desde el punto de vista molecular pues no es muy diferente a los antidepresivos que suelen darse en el embarazo, pero ante esto necesitamos investigación. Siempre en este tipo de decisiones médicas pues siempre se toma en cuenta lo que llamamos riesgo-beneficio, ¿no? Poner en la balanza, vamos a darle a una mujer embarazada un medicamento para el TDAH, vamos a ver qué es lo que sucede, pero vamos a considerar también las opciones de no tratar o de no medicar. Y bueno, también se habló sobre el tratamiento de niños muy pequeños, niños por ejemplo de 2 años y medio que ya padecen síntomas de TDAH, como estos niños que les digo que suelen sufrir trastornos del sueño, y que también aquí el TDAH pues debe ser entendido como cualquier otro problema de salud. Entre más temprano tú logres detectar la condición, pues vas a mejorar el pronóstico. Aquí el problema es más bien como práctico o lo que podríamos considerar que se fundamenta en la poca investigación que se ha hecho en el tratamiento de preescolares. Los medicamentos suelen ser seguros en niños muy pequeños, pero también lo cierto es que no hay suficientes estudios y que los organismos que se encargan de regular la prescripción en grupos de edad, pues sí le piden a los médicos que sean cautos. Pero nuevamente, de forma muy parecida al tratamiento farmacológico de una embarazada, pues hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? Hay niños tan inquietos, tan hiperactivos, que prácticamente corren riesgo su vida, ¿no? Y que entonces, aunque sea un niño muy pequeño, pues valdría la pena darle metilfenidato o algún medicamento diferente para el TDAH para que ese niño se pueda controlar. Porque fíjense, me gusta esta diapositiva que expuso un ponente en el Congreso, en donde da a entender que el TDAH se va expresando como un continuo desde síntomas muy básicos, ¿no? Por así decirlo, ambiguos, a lo mejor poco problemáticos, hasta la expresión del síndrome completo. Y fíjense, aquí viene a mi mente una frase de Clarambeau, un estudioso de la psicosis. Él habla de la esquizofrenia y aunque aparentemente no tiene nada que ver, me gusta la analogía llevándola al TDAH. Él dice que cuando el delirio hace su aparición, la psicosis ya es antigua. Es decir, cuando un paciente psicótico ya tiene un delirio de persecución, por así decirlo, ya han pasado muchas cosas en su cerebro, en la expresión de estados mentales, y el camino ya ha sido tan recorrido que el psiquiatra ya llegó un poco tarde. O sea, el psiquiatra a lo mejor ya llega y dice, aquí ya es esquizofrenia, vamos a tratar. Sí, pero vete para atrás, ¿no?
todas esas anomalías en la conducta, en el pensamiento, en la adaptación, que se hicieron sutilmente evidentes, nadie les hizo nada, pasó desapercibido. Lo mismo pasa con el niño con TDAH. Muchas veces cuando se detecta el TDAH como un síndrome completo, con todos sus criterios, a lo mejor ya es hasta un poco tarde, ¿no? Porque el niño ya había dado manifestaciones en las cuales valdría la pena intervenir. Y claro que aquí con este asunto de medicar a mujeres embarazadas o medicar a niños muy pequeños, pues claro que aquí la decisión final la tiene el diálogo constante entre el médico y los papás, ¿no? El médico finalmente es el responsable de la prescripción, pero siempre es bueno que exista muy buena comunicación entre los padres de los niños y el doctor para poder medicar, ¿no? Y que los papás puedan estar al pendiente de los efectos secundarios o los problemas que puede haber. Fíjense, esa es una diapositiva, es una fotografía que yo tomé en el Congreso. Me gusta mucho lo que dice del TDAH o el ADHD como un trastorno multigeneracional. Fíjense qué interesante. Que eso, digamos, la mayoría de los clínicos lo ven, lo saben, pero este término yo no lo había escuchado mucho, realmente, y creo que empezar a hablar de él sí puede ser de mucho valor para las personas que padecen TDAH. El TDAH como un problema multigeneracional. ¿Cuál es el principal impacto que esto tiene? Bueno, que si en una familia hay 1 o 2 niños con TDAH, hay una posibilidad muy alta de que mamá o papá también tengan TDAH. Y aquí se forma lo que se conoce como diadas incompatibles, ¿no? Niño de mecha corta, papá de mecha corta, combinación explosiva. Que de hecho hasta se ve en la práctica, ¿no? Por ejemplo, si Pedrito es un niño con TDAH y la hora de sentarse a hacer la tarea es el momento más problemático de la vida familiar, casi me atrevo a pensar que si el padre, por citar un ejemplo, tiene TDAH y él le ayuda al niño, las cosas van a terminar mal. Incluso pueden terminar tan mal al grado de que haya expresiones de violencia de una parte hacia la otra. Normalmente al niño le va mejor con el progenitor que no tiene TDAH. Ahora, muchas veces pasa que mamá, por citar un ejemplo, sí tiene TDAH, pero tiene un TDAH no de predominio hiperactivo impulsivo. Es decir, en ese sentido no es tan de mecha corta como pudiéramos decir, pero sí predomina el déficit de atención. Esta mamá a lo mejor va a poder ser más compatible con el niño, no van a tener tanta fricción, pero es una mamá que se va a desgastar porque el supervisar, apoyar, conducir a un niño con TDAH es un reto que exige al progenitor involucrado estar, pues yo lo digo un poco exagerado, pero así lo siento, al 200%, ¿no? Y si este progenitor involucrado al 200% tiene déficit de atención, pues realmente la va a pasar muchísimo más mal. Entonces siempre hay que considerar esto, ¿no? Incluso también los abuelos, muchas veces la inflexibilidad, la poca tolerancia a la frustración que te genera un TDAH en la vida del adulto, puede ser que mirando hacia los abuelos hayas visto violencia, ¿no? Hacia la siguiente generación. Es decir, muchos papás de niños con TDAH fueron hijos hiperactivos maltratados por sus papás, que eran también impulsivos, ¿no? Entonces realmente es una cadena de violencia, de maltrato, de disfunción familiar y que haya su origen en la expresión de una condición del neurodesarrollo que con mucho acierto se le considera multigeneracional. De hecho, me atrevo a decir que nos podríamos ahorrar muchas terapias de familia si logramos detectar el TDAH en los miembros a través de las generaciones y darles tratamiento. Que de hecho, yo doy terapia de familia, también doy terapia de pareja, y en el caso de las parejas, y ya lo he comentado yo en otras ocasiones, yo no doy terapia de pareja si uno de los miembros de la pareja tiene TDAH y no está siendo tratado. No creo, o al menos yo no soy muy optimista de que las cosas vayan a marchar bien y que el tiempo, el dinero invertido en las sesiones
pueda dar algún resultado positivo. El TDAH es una condición del neurodesarrollo que afecta la adaptación, no solamente al entorno escolar como típicamente se ve en los niños, sino también al entorno social, a las relaciones de pareja, al funcionamiento laboral, incluso al funcionamiento de tránsito, ¿no? Cómo tú transitas con un vehículo en movimiento. Bueno, creo que llevamos ya casi 50 minutos de transmisión. Déjenme ver si puedo leer algunos comentarios de ustedes. A ver, Ruth Yolanda Cortés Martínez, buenas tardes desde Colombia. Bueno, pues un saludo. Bueno, Elisa Farías, gracias por estar la invitación. Gracias a ti, Elisa, por este espacio. Abrazos desde el Perú. Que bueno, siempre para mí es de mucha alegría saber que nos ven de Latinoamérica. Yo jamás me puedo desvelar, duermo como lirón. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Supongo que no tienes TDAH, y si lo tienes, no tienes mucha hiperactividad, ¿no? Saludos desde Texas. Hola, gracias por tan maravillosa información. ¿El video se quedará grabado? Sí, todos los videos que... Bueno, a menos que nosotros aquí le pongamos que no, pero normalmente por defecto un video que se transmite en vivo queda grabado, ¿no? Si aquí ya contestas tú, Elisa, de que va a quedar grabado. ¿TDAH es un trastorno solo en niños o también en adultos existe o tiene otro nombre? ¿Ves? El TDAH, que fíjense, muy buena pregunta. El nombre del TDAH, en mi opinión, no es el más adecuado. Yo le llamaría trastorno de la inhibición conductual o trastorno del autocontrol, porque creo que la esencia es la falla en la capacidad del freno. Y que también el TDAH, que oficialmente se llama así con sus 4 siglas, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también tiene formas sin hiperactividad, porque pues como una gripa, ¿no? Puedes tener una gripa sin tener escurrimiento nasal o sin tener fiebre, pero tienes el resto de los síntomas. En medicina, habitualmente un paciente típico no expresa todos los síntomas del síndrome, expresa algunos, la mayoría. Lo mismo sucede con el TDAH. Entonces tenemos TDAH que no es hiperactivo, y entonces suena un poco como hasta contradictorio hablar de TDAH sin hiperactividad, ¿no? O sea, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad. Y algunos, sobre todo he visto publicaciones en España, a ese TDAH sin hiperactividad, pues simplemente le dicen TDA, ya no le ponen la H, ¿no? Aunque también en México he conocido colegas que hablan del TDAH, pero también nada más le dicen TDA, pero no porque se refieren a casos sin hiperactividad, sino pues simplemente considerando que la H es muda, pues no la pronuncian, se la ahorran y simplemente dicen TDA. Pero fíjense que creo, y eso lo había platicado con una colega, que posiblemente en los próximos años el TDAH se va a cambiar de nombre. Que de hecho también eso no es algo raro, porque el TDAH ha ido cambiando de nombre como posiblemente ningún otro trastorno a lo largo del siglo XX. Al inicio se le llamó trastorno del comportamiento postencefalítico, porque era una condición que se veía después de la encefalitis viral generada por la epidemia de influenza de 1918, que ahorita estamos rompiendo también récord en cuanto a afectados por esta actual pandemia, ¿no? Porque la anterior con este nivel de gravedad fue la gripe española, la del 18. Bueno, en ese entonces algunas personas que sufrían una complicación muy seria de la influenza del 18, que era la encefalitis o la inflamación del cerebro a causa de la infección viral, desarrollaban lo que se conoce como un síndrome hiperkinético, sobre todo niños, ¿no? Quedaban muy inquietos, muy distraídos, y entonces se les llamó síndrome del comportamiento postencefalítico. Después se le llamó daño cerebral mínimo, después se le llamó disfunción cerebral mínima. Ya para la década de los 60 se le llama reacción hiperkinética de la infancia, y es más o menos en la década del 80 cuando ya se le empieza a conocer como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que también es un nombre muy largo y por eso se abrevia con estas siglas, pero posiblemente cambie de nombre conforme se conozca más. Entonces la respuesta es si hay en adultos y se llama igual. ¿Habrá alguna correlación entre la dislexia y el TDAH? Sí, claro que sí. La mayoría de los niños con TDAH
tienen trastornos del aprendizaje. No nada más lo que se conoce tradicionalmente como dislexia, sino disgrafia, discalculia, es decir, cualquier dificultad para la expresión escrita, la lectura o el cálculo está afectado en los niños con TDAH. Desde mi punto de vista, si hay TDAH y alguno de estos trastornos del aprendizaje, es TDAH. Esos trastornos del aprendizaje lo serían en la medida en que estuviera ausente el TDAH, ¿no? Es decir, yo tengo dislexia, pero no soy distraído, no soy inquieto, no soy impulsivo. Bueno, pues está bien, tienes dislexia, ¿no? Pero un niño con TDAH que tiene dislexia, pues es un niño con TDAH. Es una expresión del TDAH en el ámbito del desarrollo del aprendizaje escolar. Bueno, Héctor nos pregunta, ¿y cuáles son los síntomas de TDAH en un adulto? ¿Cómo se expresa el trastorno? Pues principalmente, como lo habíamos comentado, conducción de vehículos, relaciones de pareja, fracaso laboral o inestabilidad laboral. Fíjense, lo que les comentaba, este proyecto de meter criterios en el DSM-5 muy ajustados a la vida del adulto, hablaba de que el adulto con TDAH no lee instructivos cuando compra un producto, ¿no? Después eso ya lo quitaron porque creo que, pues a mí me pasa, yo no tengo TDAH y también yo compro algo y no leo el instructivo. Y esa tendencia la han visto los fabricantes de artículos de dispositivos y ya ponen un instructivo muy muy breve y ya si quieres la versión extensa la descargas por internet. Eugen Salinas dice, el TDAH en el adulto pasa desapercibido en cuanto al diagnóstico, y la persona que lo padece lo desconoce afectando su calidad de vida en general. Exacto. De hecho, los últimos videos que yo tengo en mi canal de YouTube, que se los recuerdo, es el canal Mauricio Leija, así como es mi nombre. Estos videos salgo yo con la doctora Mónica Espinal y hablamos sobre el TDAH del adulto y hablamos del TDAH del adulto como el asesino silencioso, ¿no? Como alguien que te va a afectar y que no se ve. Marisol Ventura pregunta, en personas adultas, mujer, ¿el TDAH está relacionado con baja de líbido? Fíjate qué pregunta tan interesante, Marisol. Ya no hubo tiempo de tratarlo. Yo aquí nada más hablé de los 5 puntos que consideré importantes, pero uno de los temas de los que más se habló en el Congreso Mundial de TDAH fue precisamente la sexualidad y el TDAH. Entonces, la respuesta es sí, sí es posible, porque sí existe y se está investigando una correlación entre disfunciones sexuales y TDAH. Claro, si el paciente tiene TDAH, lo que hay que hacer es tratarlo y observar qué sucede. Porque a veces pasa que cuando vemos un paciente de cualquier edad con TDAH y que tiene muchas otras cosas, muchas veces, si esas otras cosas no son un problema grave, no es urgente tratarlas, se debe de tratar esta condición del neurodesarrollo y muchas veces esas otras ramitas se desinflan, ¿no? Desaparecen muchos síntomas accesorios. Y bueno, Carmen Pacheco, muchas gracias por estas orientaciones. Bueno, llevamos ya prácticamente 1 hora de transmisión. Creo que he podido expresar lo que les quería decir. Vamos a concluir. Les recuerdo mis redes sociales. Yo soy en Twitter como @MauricioLeija. Estamos en Instagram como dr o doctor.mauricioleija, Facebook también como Dr. Mauricio Leija. Tengo una página de internet que es paidopsiquiatra.com. Su nombre es muy sencillo y fácil de entender. Y también el canal de YouTube de Mauricio Leija. También tenemos redes sociales del proyecto Hablemos del TDAH, que ahí pueden acceder a través de la página de internet, hablemosdeltdh.com. Han sido meses difíciles por la cantidad de trabajo que hemos tenido, pero constantemente tratamos de estar al pendiente de estar generando contenido para redes sociales. Mónica Navarrete, el video estará disponible en Facebook o en YouTube. Pues va a estar aquí disponible en Facebook. Yo lo voy a compartir, posiblemente yo lo descargue y yo lo suba a mi canal de YouTube para poder llegar también a mi comunidad. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y espero que nos podamos ver en una siguiente ocasión. Que estén muy bien y nos vemos pronto.